Hola a todos, soy Luciano. Y yo soy Lucrecia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencia con Historia. Hoy, Lucre, vamos a explorar un estudio que, aunque no cumplió su objetivo primario, nos dejó varias enseñanzas sobre la terapia de resincronización cardíaca, un clásico que sigue siendo relevante. Me encanta, Lucho. ¿De qué estudio estamos hablando exactamente? Nos referimos al Cardiac Resynchronization Randomized Trial of Cardiac Resynchronization in Mildly Symptomatic Heart Failure Patients and in Asymptomatic Patients with Left Ventricular Dysfunction and Previous Heart Failure Symptoms, publicado en el JACC en diciembre de 2008. Más conocido como el estudio Reverse. Ah, el Reverse. Recuerdo haberlo leído en su momento. ¿Cuál era el objetivo principal del estudio? El estudio buscaba evaluar el efecto de la terapia de resincronización cardíaca, o TRC, en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 de la NIHA y también en pacientes en clase 1 pero con antecedentes de síntomas de IC. Entiendo. O sea, pacientes con IC leve o incluso asintomáticos, pero con disfunción ventricular izquierda. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Se incluyeron 610 pacientes con IC, clase funcional 1 o 2, con un QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos y una fracción de eyección menor o igual al 40%. Fueron aleatorizados a recibir TRC activa, TRC on, o a un grupo control, TRC off, durante 12 meses. ¿Y cuál era el criterio de valoración principal? Era una respuesta clínica compuesta de IC que clasificaba a los pacientes como mejorados, sin cambios o empeorados, y un criterio secundario prospectivo era el índice de volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, el IVTSI. Claro, un marcador de remodelado ventricular. ¿Y qué encontraron? Aquí está lo interesante, Lucho. El criterio de valoración principal no se cumplió. Si se comparaba solo el porcentaje de empeoramiento, no hubo una diferencia significativa entre los grupos. ¡Qué pena! Entonces, ¿por qué dices que nos dejó enseñanzas? Porque al analizar los criterios secundarios, encontraron que los pacientes en el grupo TRC-ON experimentaron una mayor mejora en el IVTSI, una reducción de 18.4 mililitros metro cuadrado versus 1.3 mililitros metro cuadrado, una diferencia estadísticamente significativa. Eso es importante. Demuestra que la TRC tuvo un impacto en el remodelado ventricular, incluso en pacientes con síntomas leves. Exacto, y además encontraron que el tiempo hasta la primera hospitalización por IC se retrasó significativamente en el grupo TRC-ON. Ah, eso sí que es relevante desde el punto de vista clínico. Menos hospitalizaciones siempre es un buen resultado. Totalmente. La conclusión del estudio fue que la TRC, en combinación con la terapia médica óptima, reduce el riesgo de hospitalización por IC y mejora la estructura y función ventricular en estos pacientes. Entonces, a pesar de no haber cumplido el objetivo principal, el Reverse nos dio información valiosa sobre los beneficios de la TRC en pacientes con IC leve. Así es. Ahora, ¿qué te parece el estudio en general, Lucho? ¿Qué aportes y limitaciones ves? Bueno, Lucho, creo que el estudio tiene una metodología sólida, con una asignación aleatoria y un seguimiento adecuado. Es un ensayo doble ciego, lo cual es un punto a favor. Sin embargo, el hecho de que no se haya cumplido el criterio de valoración principal es una limitación. Estoy de acuerdo, aunque los resultados secundarios son muy sugerentes. Exacto, y la relevancia clínica es clara. Identifica un subgrupo de pacientes que podrían beneficiarse de la TRC, lo que podría influir en las guías de práctica clínica y en la toma de decisiones terapéuticas. Eso es importante, porque muchas veces dudamos en indicar TRC en pacientes con síntomas leves, pero este estudio nos da más confianza para considerarlo. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el estudio se realizó hace más de una década. La terapia médica para la ICE ha avanzado mucho desde entonces. Es cierto, la terapia médica óptima ha evolucionado, con la introducción de los inhibidores de SGLT2, por ejemplo. Exacto. Sería interesante ver un estudio similar con las terapias actuales. Sin duda, pero aún así, el Reverse sigue siendo un estudio valioso, que nos recuerda la importancia de considerar la TRC en pacientes con IC y disfunción ventricular izquierda, incluso si sus síntomas son leves. Totalmente de acuerdo, Lucho. Es un estudio que nos invita a reflexionar sobre la importancia del remodelado ventricular y cómo podemos intervenir para prevenir su progresión. En resumen, el estudio Reverse, aunque con sus limitaciones, nos proporciona evidencia valiosa sobre los efectos de la TRC en pacientes con insuficiencia cardíaca leve o asintomática. Y nos recuerda que la investigación clínica es un proceso continuo, donde cada estudio aporta una pieza al rompecabezas. Exactamente. Hoy cerramos con un recordatorio. La investigación es siempre un trabajo en construcción. Gracias, Lucho, por este análisis tan interesante. Gracias a ti, Lucho.
Y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Evidencia con Historia. Hasta la próxima.